He esperado suficiente por esa casa, declaró mi mamá en la cena. Luego abuela sufrió un derrame cerebral. En el tribunal comenzaron sus mentiras. Presioné reproducir en el video. Sentí que mi paciencia se había agotado cuando mi madre anunció sus planes para la casa tras el susto de salud de la abuela. Empecé a investigar, decidido a descubrir qué estaba tramando en realidad. Al día siguiente encontré un video. Jamás pensé que sería yo quien causara un quiebre en la familia, pero a veces la verdad se encarga de eso sola. El cumpleaños 92 de la abuela Liener debía ser una celebración alegre. En cambio, terminó siendo la noche en que salieron a la luz años de engaños y manipulación. Estuve a punto de no ir. Tras años lidiando con los juegos emocionales de mi madre Bárbara, las reuniones familiares se habían convertido en pruebas de resistencia. Cada sonrisa era forzada, cada conversación, un campo minado que debía esquivar con cuidado para no caer en sus traps. Pero no podía faltar al cumpleaños de la abuela. Siempre fue mi refugio, incluso cuando Bárbara intentó separarnos. Llegué tarde a propósito, pensando que sería más fácil integrarme en la cena ya comenzada que soportar los saludos incómodos. Mi tía Carol me vio primero, su expresión se iluminó con un afecto genuino. Me señaló la silla vacía a su lado, mi salvación por esa noche. Ethan, qué bueno que viniste, me dijo al abrazarme. Su abrazo era seguridad, ella era la única que realmente entendía la farsa de Bárbara. Mi madre apenas notó mi llegada, con una sonrisa tensa antes de volver a hablar con mi tío, lo cual me pareció perfecto. Desde el otro lado de la mesa, la abuela Liener me extendió la mano. Su piel era frágil, pero su agarre firme. Sus ojos conservaban esa inteligencia aguda que Bárbara siempre intentaba poner en duda. Mi niño querido, me susurró, qué alegría verte. La cena transcurrió como estas cenas suelen hacerlo. Charla superficial, risas medidas y esa actuación ensayada de una familia que evita decir lo que realmente importa. Yo iba contando los minutos, deseando irme pronto y sin problemas, cuando las palabras de Bárbara interrumpieron todo. Bueno, ya he sido paciente demasiado tiempo, ¿no creen? Dijo, es hora de que tome posesión de esa casa. Se refería a la casa de la abuela, una preciosa victoriana donde había vivido durante 6 décadas. Era el único bien valioso de la familia y Bárbara llevaba años tras ella. Mamá todavía vive ahí, solté, sintiendo tensión en la garganta. ¿O acaso olvidaste que está aquí con nosotros? Bárbara soltó una risa forzada. No seas melodramático, Ethan. Mamá sabe que pronto no podrá manejarla, ya lo hemos hablado. El rostro de la abuela reveló la verdad, entrecerró los ojos y apretó los labios. Eso no lo hemos hablado en absoluto, declaró. Bárbara lo descartó con un gesto de la mano. Estás confundida, mamá. El doctor ya dijo que tu memoria no es lo que era. Era la táctica clásica de Bárbara, sembrar duda, esperar que nadie se atreviera a contradecirla en público, pero yo no iba a quedarme callado. La mente de la abuela está perfectamente clara, dije en voz alta. Quizás eres tú la que confunde conversaciones que nunca existieron. Vi el enojo encenderse en los ojos de Bárbara, pero enseguida se recompuso, interpretando su papel favorito, el de madre dolida. He sacrificado todo por esta familia, dijo, con dramatismo. Abandoné mis sueños para cuidar a mamá y esto es lo que recibo, que mi propio hijo me acuse de mentir. Mi tía Carol intervino, tosiendo con suavidad. Bárbara, nadie te está atacando, pero tal vez este no es el momento para hablar de eso. Oh, claro que sé lo que está pasando, la interrumpió Bárbara, con tono cortante. Ethan siempre me ha tenido resentimiento, nunca valoró nada de lo que hice por él. El mismo cuento de siempre, Bárbara la víctima, Bárbara la mártir y los demás unos ingratos egoístas, pero esta vez no. ¿Y qué has hecho realmente por mí, mamá? Desde que soy adulto he sido completamente independiente. Pagué mis estudios, compré mi coche, cubro todos mis gastos. Bárbara se quedó boquiabierta, sin saber qué decir, lucía perdida fuera de su guión. No sabes lo que es el sacrificio verdadero, logró balbucear. Algo dentro de mí se rompió. Años de frustración acumulada salieron disparados. Tomé el teléfono, abrí la app del banco y se lo mostré. Mis finanzas son mías. Nunca te he pedido un centavo, ni lo haré, así que deja de fingir que quiero tu dinero o la casa de la abuela. Las mejillas de Bárbara se tiñeron de rojo intenso. Los demás parientes bajaron la mirada a sus platos, incómodos testigos del enfrentamiento. Entonces ella habló de nuevo, con la voz tensa de rabia. Bueno, si así piensas, no esperes nada de mí, ni ayuda ni herencia, nada. Solté una carcajada, no pude evitarlo. Era tan absurdo que me amenazara con quitarme algo que jamás había querido. Eso me parecía perfectamente bien. La abuela me tomó la mano una vez más, apretando con suavidad. Su mirada mezclaba tristeza y satisfacción. Yo había logrado lo que ella nunca pudo, enfrentar a Bárbara sin ceder.
La cena terminó poco después, con despedidas incómodas y promesas vacías de volver a vernos. Era la misma farsa de siempre en una familia rota. Pensé que ahí acababa todo. Me equivoqué. A las 2:17 de la madrugada mi prima Rachel me llamó. Apenas podía entenderla entre los sollozos. Ethan, es la abuela, se ha desplomado. Sentí el pecho apretarse, el pulso dispararse. Salí corriendo. Ya estaba en el auto, en pijama y camiseta vieja, antes de que la llamada terminara. Las luces frías y zumbantes del hospital me recibieron mientras encontraba a toda la familia en la sala de espera, menos a Barbara. ¿Dónde está mi madre?, pregunté, escaneando el lugar, esperando que estuviera oculta en algún rincón. La cara de Carol se endureció. Hemos intentado contactarla, pero no responde. El peso de esa frase se instaló en mi estómago como una piedra. Su madre podía estar muriendo y Barbara ni siquiera contestaba el teléfono. Apareció un médico, su rostro mostraba profesionalismo controlado. Los primeros análisis indican que fue un derrame cerebral. No sabremos la magnitud del daño hasta que despierte, si es que lo hace. La preocupación flotaba densa en el aire. A las 6:43 a.m., Barbara apareció. Para alguien que supuestamente había corrido al hospital, estaba impecable. Ni una arruga en la ropa, ni un pelo fuera de lugar, maquillaje perfecto. ¿Dónde estabas? No pude contener mi frustración, se me escapó en el tono. Ella alzó una ceja con arrogancia. Estaba dormida, Ethan, algunos necesitamos descansar. Le recordé. Tu madre tuvo un derrame, llevamos horas intentando ubicarte. Suspiró de forma exagerada. Mi celular estaba en silencio, vine en cuanto vi los mensajes. La mentira era tan obvia que casi resultaba ofensiva. Estuve a punto de encararla, pero la mano de Carol en mi brazo me frenó. No era el momento. Barbara se acercó al médico y activó su modo actuación. Su voz temblaba, fingiendo preocupación. ¿Cómo está, doctor? Pobrecita, he estado tan angustiada. Me giré sintiéndome repugnado. A través del cristal de cuidados intensivos vi a la abuela, pequeña, frágil, rodeada de tubos y cables. Un pensamiento terrible me sacudió, ¿y si Barbara había estado esperando esto? Tal vez su comentario durante la cena no fue solo egoísmo, tal vez fue algo más oscuro. Volví a escuchar en mi cabeza, ya he esperado suficiente. Parecía imposible, pero al ver su expresión al mirar a la abuela no vi tristeza, vi algo que me heló la sangre. Durante los días siguientes, la abuela se estabilizó pero no despertó. Yo dividía mi tiempo entre el hospital y el trabajo, determinado a estar ahí cuando abriera los ojos, si es que lo hacía. Barbara aparecía de vez en cuando montando su papel para las enfermeras, pero se iba enseguida, diciendo que no podía soportar verla así. En uno de esos momentos, Carol me tomó aparte. Hay algo que deberías saber, me dijo en voz baja, sobre el testamento de tu abuela. Sentí el estómago apretarse. ¿Qué pasa con él? Lo cambió hace 6 meses. Fruncí el ceño. ¿Qué cambió? Carol miró a su alrededor, asegurándose de que nadie escuchara. La casa es para ti, el resto se reparte entre los nietos en partes iguales. Barbara no recibe nada. Sentí que todo encajaba, por eso Barbara había mencionado la herencia en la cena, seguramente había descubierto algo. Ya lo sabe. Carol negó con la cabeza. No lo creo, al menos no con certeza, pero siempre se las arregla para enterarse de todo. ¿Por qué la desheredó? El rostro de Carol se volvió sombrío. Barbara le robaba dinero, al principio pequeñas cantidades, luego usó sus tarjetas de crédito. Eleanor la enfrentó, pero ella lo negó todo, alegando que tu abuela estaba perdiendo la memoria, pero tu abuela sabía exactamente lo que pasaba. Todo empezó a tener sentido. El repentino interés de Barbara por la salud de la abuela, su comentario en la cena y su ausencia cuando se desmayó. Tenemos que proteger el testamento, le dije, por si pasa lo peor. Carol asintió. El testamento original estaba en su casa, en una caja fuerte detrás del cuadro del estudio. El abogado tenía una copia, pero si Barbara conseguía el original, podría alegar que Eleanor no estaba en pleno juicio cuando lo firmó. Eso sonaba exactamente a algo que Barbara haría. 3 días después, recibí una llamada desesperada de Rachel. Alguien había entrado a la casa de la abuela. Me encontré con Carol en la casa. Ambas íbamos a toda prisa por el sendero hacia esa antigua y preciosa casa victoriana que había pertenecido a nuestra familia por generaciones. La puerta principal estaba entreabierta. Había cajones vaciados y muebles volcados. No era un robo al azar, era una búsqueda intencionada. Encontramos el cuadro en el suelo del despacho y detrás de él la caja fuerte abierta y vacía. Barbara se nos había adelantado. Fue entonces cuando escuché la vocecita de Rachel. ¿Y ahora qué hacemos? No lo sabía con certeza, pero entendí que teníamos que documentarlo todo.
Toma fotos, le dije mientras sacaba mi celular. Empecé a fotografiar cada rincón, las habitaciones, los cajones abiertos, la cerradura forzada, la caja fuerte vacía. Todo. Carol llamó a la policía mientras yo buscaba alguna pista que Barbara hubiera dejado por descuido. Cerca de la puerta trasera encontré un recibo caído. Era de una gasolinera, con fecha de apenas 2 horas antes. Era la prueba de que había estado ahí recientemente. La policía llegó en menos de media hora. El detective revisó todo, tomó notas, nos hizo preguntas, si faltaba algo más, si teníamos idea de quién podría haber hecho esto. Les contamos nuestras sospechas sobre Barbara, pero sin pruebas concretas no podían hacer mucho. Las disputas familiares siempre son un lío, dijo con tono comprensivo. Anoten todo y entréguenselo a su abogado. Después de que los agentes se marcharon, revisamos la casa a fondo. Tal vez Barbara se llevó el testamento, pero quizás la abuela dejó otras pistas. Fue entonces cuando dimos con los extractos bancarios. Había retiros sospechosos, cargos en tarjetas de crédito imposibles de haber hecho por ella y una libreta donde había anotado sus sospechas sobre Barbara. Cada hallazgo era otra bala en la batalla que se avecinaba. Esa misma noche, el abogado nos llamó. Barbara ya había presentado una reclamación por la casa, alegando que la abuela no estaba en su sano juicio cuando modificó el testamento. Como no teníamos el original, era su palabra contra la nuestra. El testamento fue modificado con rapidez, dijo el abogado. Tengo una copia, pero sin el documento original y sin que su madre pueda declarar, su voz se desvaneció. Sabíamos exactamente lo que eso significaba. Estábamos contra la pared, luchando contra alguien experta en mentir. Contraté a una abogada reconocida por manejar disputas hereditarias difíciles. Fue honesta desde el principio. Barbara ha tejido una historia muy convincente, nos dijo en la primera reunión. Lleva tiempo diciendo que su madre estaba confundida. Tiene personas listas para declarar que la vieron desorientada o que olvidaba cosas simples. Eso es mentira, dijo Carol con furia. Les creo completamente, respondió la abogada, pero no basta con eso, necesitamos pruebas. Durante las semanas siguientes nos convertimos en investigadoras improvisadas. Pedí unos días en el trabajo y entrevisté a todos los que veían frecuentemente a la abuela, el jardinero de los jueves, la señora que le llevaba las compras, sus compañeras del club de bridge. Muchos dudaban en involucrarse. Algunos admitieron que Barbara ya los había contactado, diciéndoles que no se metieran. La red de Barbara era extensa, construida con años de cultivar una imagen impecable y contactos útiles. Incluso las enfermeras que la atendían empezaron a dudar de su lucidez. Amigos que antes la visitaban no recordaban detalles concretos. El propio médico de cabecera se mostró reacio a confirmar su estado mental, amparándose en la privacidad del paciente. Era desgarrador ver cómo la manipulación de Barbara comenzaba a surtir efecto, mientras la abuela seguía en cama, sin poder defenderse. Entonces Rachel encontró el video. Estaba revisando archivos antiguos en la computadora de la abuela, buscando algo que nos ayudara. Lo que descubrió fue una grabación hecha apenas 3 semanas antes del derrame. La abuela aparecía más delgada, sentada en su sala junto a su abogado, hablando del testamento. Su voz era clara y su voluntad inconfundible. Quiero que la casa sea para Carol y mis nietos, decía con firmeza, no para Barbara. Tomé esta decisión con plena conciencia y claridad mental. El abogado intervino y entiende que esto es un gran cambio respecto a su testamento anterior. Sí, lo entiendo, mi hija ha traicionado mi confianza una y otra vez. Me haré cargo de sus necesidades básicas, pero la casa debe quedar fuera de su alcance. Era exactamente lo que necesitábamos, una prueba irrefutable de que estaba en plenas facultades cuando hizo el cambio, una prueba de lo que realmente deseaba. Llegó el día de la audiencia. El edificio del juzgado se alzaba imponente contra el cielo de la mañana. Sentía el estómago revuelto mientras subíamos los escalones. La abuela seguía en el hospital, mejorando poco a poco, pero aún sin poder declarar. Su ausencia era como una silla vacía en medio de la sala. Se sentía profundamente. Llegamos antes que los demás. Mi abogada quiso repasar una última vez nuestra estrategia. Estaba perfectamente bien para mí. La abuela me tomó la mano de nuevo, con una presión leve, y su mirada mostraba una mezcla de tristeza y orgullo. Yo había logrado lo que ella nunca pudo, enfrentar a Barbara sin retroceder. La cena terminó pronto, entre despedidas incómodas y promesas vacías de vernos pronto. El mismo espectáculo de siempre en una familia rota. Pensé que ahí acabaría todo, pero me equivoqué. A las 2:17 de la madrugada, Rachel, mi prima, me llamó llorando. Apenas podía entender lo que decía entre sollozos. Ethan, es la abuela, se desplomó. El corazón se me detuvo, luego empezó a latir con fuerza. Ya estaba en el auto, aún en pijama y camiseta vieja, antes de que terminara la llamada.
Las luces frías y estériles del hospital zumbaban sobre mí cuando llegué y vi a la familia reunida en la sala de espera, pero Bárbara no estaba. ¿Dónde está mi mamá?, pregunté, mirando alrededor como si pudiera estar escondida. La cara de Carol se endureció. Llevamos horas tratando de contactarla, no contesta. Esa frase se me clavó como una piedra en el estómago. Su madre podía estar muriendo y a Bárbara ni le importaba contestar el teléfono. Un doctor apareció con expresión medida. Los primeros estudios indican un derrame cerebral. No sabremos el daño real hasta que despierte, si es que despierta. El ambiente se volvió denso de preocupación no dicha. Finalmente, a las 6:43 am, Bárbara apareció. Lucía sorprendentemente arreglada para alguien que supuestamente había corrido al hospital. Ni un pelo fuera de lugar, maquillaje perfecto. ¿Dónde estabas?, le solté sin poder disimular la rabia. Alzó una ceja. Estaba dormida, Ethan. Algunos de nosotros necesitamos descansar. Tu madre tuvo un derrame. Llevamos horas intentando llamarte. Suspiró dramáticamente. Mi teléfono estaba en silencio, pero vine en cuanto vi los mensajes. Su mentira era tan evidente que insultaba la inteligencia. Iba a enfrentarla, pero Carol me tocó el brazo. No era el momento. Bárbara se acercó al doctor y su voz empezó a temblar fingiendo preocupación. ¿Cómo está, doctor? Mi pobre madre, estoy tan angustiada. Aparté la vista asqueado. Desde la ventana de la UCI vi a la abuela, frágil, conectada a máquinas. Entonces me golpeó una idea horrible. ¿Y si Bárbara estaba esperando esto? Recordé sus palabras en la cena. Ya esperé lo suficiente. Me pareció imposible, pero al ver su rostro al mirar a la abuela no vi tristeza. Vi algo más, algo que me heló la sangre. En los días siguientes, la abuela se estabilizó aunque seguía inconsciente. Dividí mi tiempo entre el hospital y el trabajo. Sabía que debía estar allí si despertaba. Bárbara iba de vez en cuando, haciendo el show frente al personal y luego se iba diciendo que no soportaba verla así. En uno de esos momentos, Carol me apartó. Tienes que saber algo sobre el testamento. El estómago se me apretó. ¿Qué pasa con él? Lo cambió hace 6 meses. La casa es para ti y el resto se reparte entre los nietos. Bárbara no recibe nada. De pronto todo tenía sentido. El interés repentino de Bárbara, sus palabras en la cena. Bárbara ya lo sabe. No con certeza, dijo Carol, pero con lo astuta que es, seguro sospecha. ¿Por qué la desheredó? Carol bajó la voz. Bárbara le había estado robando dinero, primero cantidades pequeñas, luego más grandes. Usaba sus tarjetas de crédito. Cuando Eleanor la enfrentó, Bárbara lo negó, diciendo que su madre estaba perdiendo la memoria. Pero la abuela sabía la verdad. Empecé a conectar los puntos. La preocupación fingida por la salud de la abuela, su ausencia cuando se desmayó era claro. Tenemos que proteger el testamento. El original está en su casa, en la caja fuerte detrás del cuadro del despacho. El abogado tiene una copia, pero si Bárbara consigue el original, podría impugnarlo. Eso era algo que Bárbara haría sin dudar. 3 días después, Rachel me llamó en pánico. Alguien había entrado a la casa de la abuela. Nos encontramos Carol y yo allí. La puerta estaba entreabierta, los cajones vaciados, muebles volteados. Era evidente que buscaban algo específico. El cuadro estaba en el suelo, la caja fuerte vacía. Bárbara se nos había adelantado. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Rachel. No lo sé aún, pero hay que documentar todo. Le pedí que tomara fotos mientras yo sacaba mi celular. Fotografié cada rincón, la caja, los daños. Carol llamó a la policía. Yo busqué alguna pista y encontré un recibo tirado cerca de la puerta trasera, una gasolinera 2 horas antes, confirmación de que había estado allí. La policía llegó rápido. El detective revisó todo, tomó notas, preguntó si sospechábamos de alguien. Les dijimos nuestras sospechas, pero sin pruebas poco podían hacer. Es complicado cuando es familia, dijo. Anoten todo para su abogado. Esa noche el abogado nos llamó. Bárbara había presentado una reclamación por la casa, diciendo que la abuela no estaba lúcida al cambiar el testamento. Sin el original y con la abuela inconsciente, era palabra contra palabra. Contraté a una abogada especializada. Fue directa. Bárbara lleva tiempo difundiendo que su madre estaba confundida. Tiene gente lista para declarar. Necesitamos pruebas. Nos convertimos en investigadoras. Fui a hablar con todos, jardinero, señora de los víveres, amigas del Bridge. Muchos dudaban, algunos admitieron que Bárbara ya los había contactado. Incluso las enfermeras empezaban a cuestionar la lucidez de la abuela. El propio doctor no quería confirmar nada, citando confidencialidad. Era desesperante. Hasta que Rachel encontró el video. Estaba revisando archivos en la computadora de la abuela. Encontró una grabación hecha 3 semanas antes del derrame. La abuela, sentada junto al abogado, decía con voz clara:
Quiero que la casa sea para Carol y mis nietos, no para Bárbara. Tomé esta decisión en pleno uso de mis facultades. El abogado preguntó si entendía que era un gran cambio. Sí, mi hija me ha traicionado muchas veces, ha sacado dinero de mis cuentas, ha usado mis tarjetas, le di oportunidades, pero siguió robando. La abuela miraba directamente a la cámara. Estoy completamente lúcida, sé lo que hago. Bárbara recibirá una pensión para lo básico, pero no la casa. La vendería para pagar sus deudas y arruinaría nuestro legado. Era la prueba perfecta. El día del juicio, el juzgado parecía enorme. Me sentía enfermo del estómago. La silla vacía de la abuela se sentía como un vacío en el corazón del juicio. Nos sentamos, el abogado de Bárbara era como un depredador con traje caro. Mi abogada me susurró, va a montar un espectáculo, déjala tropezar sola. Bárbara entró la última, con vestido negro sencillo, moño discreto, ojos apenas llorosos. Ni idea tenía del video. Su abogado arrancó con una historia conmovedora de una hija amorosa excluida injustamente. Me costó no gritar que todo era mentira. Bárbara testificó como si toda su vida de manipulación se hubiera concentrado en esos 45 minutos. Habló de confusión, medicación mal tomada, hornillas encendidas. Lloró, miró a Carol y a mí con teatralidad. Mi abogada, tranquila, empezó el contrainterrogatorio, cuando empezó a notar los síntomas. Hace como un año, cosas pequeñas, perdía los lentes, olvidaba fechas. La llevó al médico. No quiso ir. Entonces no hay diagnóstico oficial. No, pero si la hubieran visto. Su doctor habitual la vio. Sí, pero no en los peores momentos. Recuerda cuándo fue su última visita antes del derrame. Creo que el 15 del mes pasado. ¿Y cómo estaba mentalmente? Ese día estaba fatal. Entonces mi abogada pidió mostrar el video. El rostro de Bárbara se descompuso. En pantalla, la abuela decía con voz firme, no quiero que Bárbara tenga la casa, estoy totalmente consciente, mi hija ha abusado de mí. El tribunal quedó en silencio. Bárbara intentó defenderse, eso no es verdad, alguien le dijo qué decir. Usted dijo que ese día la encontró confundida, pero aquí se muestra lo contrario. Bárbara perdió el control, estoy en mi derecho, ella iba a dejarme todo después de todo lo que pasé. El juez falló, el testamento se respetaría, se abriría una investigación por los robos mencionados. Yo gané, pero no sentí alegría, solo tristeza por lo que nunca fue, por la madre que nunca tuve. Bárbara intentó usar las mismas tretas, pero nadie le creyó, ni siquiera sus aliados de siempre. La familia se dividió, yo me uní a quienes estaban hartos de su juego. La abuela despertó, se recuperó lento, pero su mente seguía clara. Se fue a vivir con Carol en la casa que casi perdió. Bárbara recibió solo la pensión básica, no bastaba para su estilo de vida ni para cubrir sus deudas. Perdió más que dinero, perdió el control, y eso fue lo que más le dolió. A veces las lecciones más duras son las que más necesitamos. La verdad siempre sale a la luz, y uno debe decidir si seguir viviendo en mentiras cómodas o enfrentarse a ella y sanar. Yo elegí sanar, reconstruir algo real entre las ruinas, y eso al final fue mi mayor logro.